para subirla después. Ya, la clase anterior empezamos nuestro análisis, ¿cierto?, de sistemas equivalentes de fuerza en cuerpos rígidos. E introdujimos un concepto que es muy importante, no tan solo en esta asignatura, sino que de aquí en adelante lo van a ver siempre que estén cursando alguna asignatura que tenga que ver con mecánica de sólido. El concepto de momento de una fuerza es pero fundamental. Así que introdujimos ese concepto, lo vimos primero la herramienta matemática que nos permite calcularla, ¿cierto?, que es el producto cruz o el producto vectorial. Vimos cómo calcular ese producto vectorial de varias maneras. Podíamos, ¿cierto?, calcularla mediante la multiplicación de los módulos, con el seno del ángulo que forman los vectores, o descomponiendo la fuerza. Vimos varias alternativas, y también, por supuesto, estaba el método de vectorial, ¿no es cierto?, de exponer los vectores en su notación vectorial y calcular el determinante, ¿ya? Luego vimos propiamente tal lo que era el momento de una fuerza, y vimos también en profundidad cómo calcular momentos de fuerzas o de sistemas de fuerzas en el plano, ¿sí?, en 2 dimensiones. Hoy día vamos a extender eso a un sistema en 3 dimensiones, ver cómo calcular el momento de una fuerza sobre un cuerpo rígido tridimensional, y posterior a ello vamos a introducir el segundo tipo de operación vectorial, de multiplicación vectorial, que es el famoso producto punto o producto escalar. Eso es lo que está planificado para hoy día. Así que vamos a entrar en materia. Ya, lo dicho, ya vimos que el método más sencillo para calcular el momento de una fuerza en el plano era descomponer la fuerza, ¿cierto?, y encontrar la distancia perpendicular desde el punto a cada una de las componentes, y luego sumar o restar mediante eh, sumar o restar, ¿cierto?, utilizando el teorema de Varignón, ¿cierto?, dependiendo obviamente de los signos de rotaciones que impriman esa fuerza en los momentos. Sin embargo, en el espacio, cuando tenemos fuerzas en 3 dimensiones, en el espacio es un tanto complejo esa alternativa. Yo puedo tener una fuerza en el espacio, pero es descomponerla y pillar las distancias perpendiculares a cada una de esas componentes es difícil, porque tendría que trazar el diagrama, ¿cierto?, en 3 planos, y ir calculando las distancias. Entonces, se puede, pero no es la alternativa más eficiente ni la más recomendable. Así que, dicho eso, la forma en la que generalmente se aborda este tipo de problemas es mediante la expresión, ¿cierto?, de los vectores involucrados en sus componentes rectangulares, ¿cierto? Entonces, el cálculo del momento, ¿cierto?, de la fuerza en el espacio se simplifica bastante si el vector y el vector posición, que son los dos vectores que estamos operando, ¿cierto?, los descomponemos en sus componentes rectangulares a lo largo de los ejes X, y Z. Por ejemplo, en la imagen, ¿cierto?, tenemos una fuerza F que está actuando en el punto A. Hay una fuerza actuando en el punto A, ¿cierto? Y queremos calcular el momento que hace esa fuerza respecto al punto B, que está más abajo y a la izquierda. Entonces, lo que se hace es primero descomponer, ¿cierto?, la fuerza. Realizamos la descomposición en Fx, Fy, Fz. Expresamos la fuerza en sus componentes, en su notación vectorial, que es esta expresión que está acá. Por supuesto, para hacer la descomposición de la fuerza, podemos usar cualquiera de los métodos que vimos hace 2 o 3 clases atrás, que es ocupar los ángulos y los cosenos directores, o ocupar la línea de acción, ¿cierto?, para encontrar
los equivalentes del vector en distancia, ¿sí? Y los vectores unitarios, ¿cierto? Encontrar el vector unitario y multiplicar por el módulo y tal, ¿sí? Como vimos en los ejemplos anteriores. La cosa es que de una forma u otra deberíamos ser capaces de expresar la fuerza en sus componentes rectangulares. Posterior a eso tenemos que hacer lo mismo con el vector de posición relativo, ¿cierto? Tenemos que definir un vector de posición relativo que vaya desde el punto en el que yo quiero calcular el momento a cualquier punto que se encuentre en la línea de acción de la fuerza. En este caso, como sabemos que la fuerza está aplicada en A, tenemos que encontrar vectorialmente el vector que va desde el punto B, que es el punto donde yo quiero calcular el momento, hacia el punto donde se aplica la fuerza, ¿ya? En este caso, como no conozco la línea de acción de la fuerza, el punto A es la única opción. Pero si yo conociera la línea de acción, puedo escoger cualquier punto dentro de ella, por el teorema de transmisibilidad, si recuerdan. Entonces, nuestra misión ahora es descomponer este vector en sus componentes rectangulares. ¿Y cómo lo calculamos? ¿Cierto? Esto ya lo vimos, pero tenemos que restarle a las coordenadas del punto final las coordenadas del punto inicial. Entonces, si el vector va de B hasta A las coordenadas de A, tengo que restarle las coordenadas de B. Realizamos la resta componente a componente y luego nos queda este vector que está acá al final, ¿cierto? Que lo vamos a definir a partir de tres magnitudes, XBA, YBA y ZBA, que son en el fondo las distancias en cada eje que tiene este vector, ¿cierto? Acá está la componente X del vector posición, la componente Y del vector posición y la componente Z del vector posición. Y luego, ¿cierto? Sustituimos esos vectores en la ecuación, ¿cierto? Que utilizamos para calcular momento, que es vector posición cruz, vector fuerza, ¿cierto? Y también vamos a recordar el desarrollo que tenemos de un producto vectorial en términos de sus componentes, ¿cierto? Eso lo vimos en la clase pasada, cuando expresábamos dos vectores predefinidos, ¿cierto? En sus componentes y íbamos multiplicando cada componente por cada una de las componentes del otro y veíamos que, ¿cierto? Los vectores unitarios en algunos casos se hacían 0 y en otro caso tenían como resultado el tercer vector unitario. Por ejemplo, I cruz J, ¿cierto? Me daba acá, etc. Entonces, si realizamos un desarrollo similar al que hicimos en la clase pasada para un producto cruz, pero ahora calculando un momento, ¿cierto? Nos va a dar que las componentes del vector momento, que es este, van a ser estas que están acá, ¿cierto? La componente mx va a ser igual a esta ecuación que está acá, la componente y va a ser igual a esta ecuación que está acá, y la componente z a esta ecuación que está acá, que es cierto que son todas, ¿cierto?, distancias multiplicadas por componentes de la fuerza. Ahora, ¿qué es interesante acá? Es que cada una de estas componentes escalares, ¿cierto?, miden la tendencia de la fuerza F de impartirle un movimiento rotatorio, ¿cierto?, al cuerpo rígido alrededor de los eje X, eje Y, eje Z. ¿Qué estoy diciendo acá? Que esta componente mx del momento, ¿cierto?, es en realidad el momento que imprime la fuerza respecto al eje X. Esta va a ser el momento de la fuerza que imprime respecto al eje Y, y esta será el momento que imprime la fuerza respecto al eje Z. ¿Sí? Y juntas es el momento respecto al punto B. Este mismo resultado, no es verdad, lo podemos expresar en términos de un determinante, ¿cierto? Que al final es mucho más cómodo y más fácil de operar y de recordar, ¿cierto? Que estas tres ecuaciones. Pero representan lo mismo.
Si ustedes desarrollan el determinante, les va a dar esto que está acá. Entonces, en conclusión, para calcular el momento de una fuerza respecto a un punto, tengo que definir la fuerza vectorialmente, definir el vector posición vectorialmente desde el punto donde estoy calculando el momento hacia un punto en la línea de acción de la fuerza, defino los vectores y luego opero, ¿cierto? Y resuelvo el determinante que representa al momento. ¿Sí? No es complicado. Vamos a ver un ejemplo ahora que espero que clarifique aquello. Ya, pero antes, una pequeña acotación, ¿cierto? Si este mismo desarrollo que realizamos recién lo llevamos a un problema de dos dimensiones, ¿cierto? O sea, suponemos que en el caso que estamos viendo, la fuerza ya no es espacial, sino que está en el plano, x, y, ¿cierto? Vamos a tener que su componente z es 0, ¿cierto? Y también que la componente z del vector posición es 0 ya que estamos en el plano. Entonces, si hacemos 0, toda esta línea del determinante, ¿cierto? El resultado nos va a dar xba por fi menos iba por fx en Katongo, que es esta ecuación que tenemos acá. Que si recuerdan, es la misma ecuación que obteníamos la clase pasada al descomponer la fuerza y calcular de manera manual el momento que ejercía cada una de esas componentes y luego sumar. ¿Sí? Así que esto verifica la relación obtenida en la clase anterior, que la obtuvimos, repito, utilizando el teorema de Varignón y descomponer una fuerza en el plano, ¿cierto?, en sus componentes bidimensionales y calcular su momento respecto a un punto. También verificamos mediante esta ecuación de que el momento de una fuerza respecto a un punto en el plano ¿cierto? Siempre va a ser perpendicular al plano de la figura y que va a estar definida completamente, ¿cierto?, por el escalar que representa en esta ecuación. Entonces acá tenemos esta imagen que representa el cálculo que hemos realizado, ¿cierto? Tenemos que acá la fuerza Fx, tenemos la fuerza F, ¿cierto?, aplicada en el punto A, la descomponemos en Fx y en Fi, extendemos la línea de acción de Fx, ¿cierto? Y para calcular el momento de Fx tenemos que encontrar la distancia perpendicular desde B hasta la línea de acción, que es esta distancia que acá está definida como IA menos IB, que es igual a IBA. Entonces, este factor que está acá es el momento que realiza la componente X de la fuerza, y es negativo porque va en sentido horario, ¿cierto? Si se fijan, la fuerza Fx va a tender a hacer rotar en sentido horario. Y de manera análoga, para la componente Y de la fuerza, ¿cierto? Extendemos su línea de acción y calculamos, ¿cierto?, la distancia desde el punto hasta la línea de acción perpendicular. Y esa distancia me va a dar xba. Entonces multiplico xba por la componente Y de la fuerza y me da este factor que está acá. Y ese factor es positivo porque tiende a hacer girar esto en sentido antihorario. Entonces verificamos, ¿cierto?, que el resultado que obtuvimos mediante el producto cruz es el mismo que obtenemos si aplicamos el teorema de Varignón. Así que cualquiera de los dos es válido. Tienen que tener en cuenta, ¿sí?, que cuando calculen, si deciden calcular los momentos en el plano usando las componentes rectangulares
Y el determinante siempre les va a arrojar como positivos los momentos en sentido antihorario, ¿sí? Cuando ocupamos el teorema de Varignón, recuerden que nosotros teníamos la libertad de elegir qué sentido tomábamos como positivo y como negativo. ¿Ya? Cuando ocupemos el determinante automáticamente me entrega el signo y ese signo va a ser positivo si el momento es antihorario y negativo si es horario. ¿Sí? Esa es la salvedad que hay que tener. Pero los dos métodos son igualmente válidos siempre y cuando el resultado se interprete de buena manera. Entonces, acá, por ejemplo, teniendo en cuenta cierto el sentido positivo que nos dio para el momento respecto a B, eso indica cierto que el momento vectorialmente apunta hacia afuera del plano de la figura, es decir, hacia afuera de la pantalla, estaría apuntando hacia nosotros, entre comillas, ¿cierto? Y en caso contrario, un valor negativo, ¿cierto? Va a indicar que el momento respecto al punto B apunta hacia adentro. ¿Ya? Eso respecto a los momentos calculados de forma vectorial. Vamos a ver un ejemplito. Ya, tenemos en el ejemplo una placa rectangular, ¿cierto? Que está apoyado por dos ménsulas, ¿cierto? A y B, a una pared, y por un cable, ¿cierto? Que va desde C hasta D. Sabemos que la tensión del cable es de 200 newton y nos pide que determinemos el momento con respecto al punto A de la fuerza que ejerce ese alambre. ¿Ya? Ese es el problema. Entonces, vamos a seguir rigurosamente los pasos que vimos recién. Vamos a definir los vectores, operar, ¿cierto?, el determinante y calcular el momento. Ya. Queremos calcular el momento respecto al punto A, de la fuerza, ¿cierto?, que transmite el cable o el alambre, ¿cierto? Entonces, yo puedo ocupar, primero, tengo que tomar una decisión. Yo tengo que definir el vector que va desde el punto en el que yo quiero calcular el momento, que en este caso es el punto A, hacia cualquier punto que esté en la línea de acción de la fuerza. Ya, en este caso, como sabemos que es un cable, sabemos que esa fuerza, ¿cierto?, se transmite, ¿cierto?, a lo largo del cable, por lo tanto, podríamos ocupar el vector desde A hasta C o desde A hasta cualquier punto, ¿cierto?, que esté en el cable. Y el resultado va a dar lo mismo. Podríamos, por ejemplo, ocupar el vector desde A hasta D, porque el vector D, ¿cierto?, está ahí acotado, ¿cierto? Se conoce su posición. ¿Ya? Eso por un lado. Entonces siempre es conveniente, lógicamente, elegir el punto que parezca, ¿cierto?, más sencillo de calcular. Entonces en este caso vamos a posicionar la fuerza F, ¿cierto?, en el punto C. Pero podríamos hacerlo perfectamente en el punto D, ¿ya? De hecho, podrían hacerlo ustedes después a modo de comprobación. Ya, pero nosotros vamos a tomar en estos momentos que la fuerza actúa en C, por lo tanto vamos a definir el vector que va desde A hasta C, ¿cierto? Ese vector va a ser igual a 0, a ver, parece que tengo un pequeño error acá. Va a valer, ¿cierto? 0,08 en catongo, sí, en catongo. 0,08 en catongo más 0,3 en itongo. ¿Sí?
Sí, acá hay un error, JTongo está mal. Vamos a ver si arrastré el error a lo largo del ejercicio. Ya, pero que quede claro que es Catongo, ¿sí? Luego cuando le suba la presentación va a estar corregido, por supuesto. Pero claro, este vector, ¿cierto? Acá lo definimos de forma visual, por inspección visual, pero la forma matemática, ¿cierto?, de obtenerla es restándole a las coordenadas de C las coordenadas de A. Pero en este caso, como era sencillo, podemos llegar y ocupar, ¿cierto?, la expresión que obtenemos visualmente. Ya, vamos a continuar. Lo siguiente es definir el vector de la fuerza. Definir vectorialmente la fuerza. ¿Qué sabemos de la fuerza? Sabemos que tiene una magnitud de 200 newton y sabemos que va dirigida desde C hasta D. Entonces, para encontrar la fuerza vectorial, tenemos que a la magnitud multiplicarla por el vector unitario que va en la línea de acción de la fuerza. Entonces va a ser igual a la magnitud F, que vale 200 newton, por el vector unitario, que es igual, ¿cierto?, al vector desde C hasta D, que es el vector que va a lo largo del cable, dividido en el módulo de ese vector. Estamos hablando acá de este vector, que va en la línea de acción de la fuerza. Lo calculamos igual como hemos calculado la fuerza, ¿cierto?, en los ejercicios anteriores. Definimos entonces el vector en sus componentes rectangulares, ¿cierto? Vamos a retroceder un poco en la diapo. Lo mismo, deberíamos, ¿cierto?, definir las coordenadas de D y restarle las coordenadas de A. Eso es lo que formalmente deberíamos hacer. ¿Ya? Pero si nos damos cuenta, si queremos llegar desde C hasta D, tenemos que retroceder, ¿cierto?, 300 milímetros en Itongo. Vamos a ver si tenemos menos 0,3 metros en Itongo. Muy bien. Luego tenemos que retroceder 80 milímetros más 240 milímetros. Eso me da 320 milímetros en Catongo, menos 320 milímetros en Catongo, menos 0,32 metros en Catongo, está bien. Y luego tenemos que subir 240 milímetros en J, más 0,24 en J. ¿Sí? Así encuentro el vector que va desde C hasta D. Y luego calculo su módulo, ¿cierto? Ocupando teorema de Pitágoras. Defino el vector unitario, que es esta expresión que está acá, y la multiplico por el módulo de la fuerza y encuentro la fuerza expresada en su notación vectorial. Y luego tengo ya los dos vectores expresados vectorialmente y puedo calcular el momento. Ya, acá veo que fue un error de tipeo el de la primera página del ejercicio, porque acá puse bien que eran 0,08 en Catongo, ¿sí? Aquí entonces fue un error de tipeo este vector unitario JTongo, ¿sí? Menos mal. Así que podemos calcular, ¿cierto? La forma más fácil, insisto, es calcularla mediante el determinante, ¿cierto? Siempre, ojo, cuando ocupen el determinante, el vector posición va arriba y el vector fuerza va abajo, ¿ya? Si lo ponen al revés, le van a dar todos los signos cambiados. Este de acá, este de acá y este de acá. Así que importante siempre va el vector posición arriba. Y bueno, después supongo que ustedes saben calcular bien
determinante, ¿cierto? En la componente y multiplico este por este y le resto esta de acá. Y así. O sea, hay que tener ojo nomás en el determinante con los signos. Con los signos. Hay uno que hay que agregar el signo negativo. Pero se calcula el determinante y me da el momento, ¿cierto? Respecto al punto A. Que tiene tres componentes, porque es lógico, porque es un vector tridimensional. Así que tiene que tener tres componentes. Ya. Cada una de estas componentes representa, ¿cierto? El momento respecto al eje respectivo. Por ejemplo, este momento, la fuerza F, ¿cierto? Le imprime a la placa 7,68 Nm de momento respecto al eje X, en sentido horario, más 28,8 Nm respecto al eje Y, en sentido antihorario, más 28,8 Nm respecto al eje Z, en sentido antihorario también. Y la combinación de esos tres momentos respecto a los tres ejes me da el momento general respecto al punto A. ¿Ya? Así es como se interpreta el resultado. Es lo mismo que cuando ustedes dicen que ya el auto se movió 5 hacia la derecha, 5 metros hacia la derecha, 3 metros hacia arriba y 2 metros hacia el fondo, pero en el fondo es una línea recta que une el punto inicial, el punto final, pero yo lo puedo expresar como combinación lineal de movimiento respecto a los ejes, con el momento es lo mismo. ¿Cierto? La rotación que pudiese llegar a tener esta placa respecto al punto A es una combinación lineal de las rotaciones que podría llegar a tener respecto al eje X, respecto al eje Y y al eje Z, que tienen los valores que acabamos de calcular. ¿Dudas, consultas respecto al ejercicio? Eh, no es estrictamente necesario sacarle el módulo al momento, ya que de esta manera se entiende bien lo que significa dicho resultado. Si ustedes le sacan el momento, o sea, el módulo al momento, ese módulo lo que representa es la tendencia a girar del cuerpo respecto a un eje que pasa por este vector, ¿ya? Pero los momentos respecto a los ejes lo vamos a ver en la clase siguiente, ¿ya? Pero igual sí puede ser interesante saberlo, pero aún no hemos visto cómo interpretar ese resultado. Pero eso es lo que representa, ¿cierto? Este vector, ¿cierto? Momento, si yo lo dibujo, a ver, supongamos que el vector momento, si yo sumo estas tres componentes, tiene esa dirección, tiene esa misma dirección. Entonces, el módulo representa la tendencia a girar de la placa respecto al eje que pasa por ese vector. Si definen el sistema de coordenadas en el punto A, el resultado va a ser el mismo, porque para calcular el momento ocupamos solamente vectores relativos, ¿sí? Ocupamos el vector que va desde A hasta C, y ese vector que va desde A hasta C, que es este que está acá, va a dar lo mismo, independiente de donde yo coloco el sistema de coordenadas. Porque para llegar desde A hasta C, no hay otra forma que moverme 0,8, o sea, 80 milímetros en el eje Z, más 300 milímetros en el eje Y.
Y lo mismo pasa con la fuerza acá. Este vector que definimos después, que es el vector que va desde C hasta D, también es un vector relativo. Entonces, como son relativos, no dependen de dónde yo ubico el sistema coordenado. Si fueran vectores absolutos, ahí sí. Lo que va a cambiar, por ejemplo, si definen el sistema coordenado en otro punto, les va a cambiar este vector y les va a cambiar este vector. Pero la resta de ambos va a seguir siendo la misma, ¿sí? Así que eso lo pueden comprobar, pero les va a dar el mismo resultado. ¿Ya? Y también recuerden que pueden escoger el vector más conveniente, ¿cierto? Desde el punto donde están calculando un momento hacia cualquier punto dentro de la línea de acción de la fuerza. ¿Alguna otra consulta? Ya, si no hay más consultas, entonces vamos a ver el último temita de esta clase, que es el producto escalar o el producto punto. Ya, entonces vamos a definir que el producto escalar de dos vectores P y Q, ¿cierto? Se define como el producto de las magnitudes de P y Q con el coseno del ángulo que forman entre ellos, ¿sí? Entonces acá tenemos los vectores P y Q y entre medio hay un ángulo θ, ¿cierto? Siempre tiene que ser el ángulo, ¿cómo se llama? El ángulo agudo, ¿sí? Porque no tengo que tomar, por ejemplo, el ángulo que está por fuera, siempre el ángulo más pequeño. Entonces, el producto punto entre dos vectores es igual al módulo de un vector más el módulo del otro por el ángulo, por el coseno del ángulo que hay entre medio. ¿Ya? Nada más que eso. Ustedes ya han visto producto escalar en física. Las propiedades más destacables que hay es que el producto escalar es conmutativo, o sea, da lo mismo si yo calculo el producto escalar entre P y Q o entre Q y P, y el producto escalar además es distributivo. O sea, si estoy calculando el producto escalar de P por la suma de Q y Q2, Q1 y Q2, puedo primero calcular el producto escalar de P con Q1 y sumarle el producto escalar de P con Q2. Esa es una propiedad distributiva. Ahora, ya, esa es la forma como, ¿cierto?, de calcular el momento, o sea, el producto punto respecto a dos vectores que yo conozco sus magnitudes y también conozco bien sus posiciones en el espacio porque puedo calcular de forma fácil, ¿cierto?, el ángulo. Pero también siempre es interesante y tener disponible la herramienta de poder calcular el producto escalar conociendo, ¿cierto?, los vectores en su notación vectorial. Entonces, vamos a expresar los vectores P y Q en sus componentes rectangulares, Px en y tongo más Py en j tongo, etc. Es decir, estas expresiones que están acá y esta expresión que está acá. Y de nuevo, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es ir multiplicando uno por uno. Px por y tongo por Qx por y tongo, Px en y tongo por Qy en j tongo, etc. ¿Cierto? Repartiendo aquí cada producto voy a tener un total de 9 productos. Pero si yo me fijo, los vectores unitarios siempre me van a dar, al hacer producto punto entre ellos, me van a dar 1 o me van a dar 0, ya que los vectores unitarios forman ángulos de 0 o 90 entre ellos, ¿verdad? Y sabemos que el coseno de 0 vale 1 y el coseno de 90 vale 0. Entonces, dos vectores que sean perpendiculares
¿cierto? Van a tener un producto punto igual a 0, y dos vectores que sean paralelos van a tener un producto punto igual a 1, ¿cierto? Si los vectores son unitarios. Entonces, por ejemplo, si yo tengo itongo por itongo, como son el mismo vector, son paralelos, el resultado me da 1, ¿cierto? El módulo de itongo, que es 1, por el módulo de itongo, que es 1, por el coseno de 0, que también da 1, y me da 0. Lo mismo para jtongo con jtongo y para catongo con catongo. Y por otro lado, los demás vectores, los demás pares de vectores son todos perpendiculares. Y al ser perpendiculares, el producto punto da 0. Coseno de 90 igual a 0. Entonces, al final, las únicas multiplicaciones que sobreviven a esta distribución, ¿cierto? Va a ser el px con el qx en itongo. Eso me va a dar el módulo de px por el módulo de qx por itongo, producto punto itongo, que da 1, me da este resultado de acá. Luego, lo mismo, el j, la única multiplicación que sobrevive es con su par, y me da este resultado de acá. Y por último, en z, la única multiplicación que sobrevive es esta de acá. Entonces al final, un producto punto de dos vectores, yo los puedo calcular, no es verdad, multiplicando, ¿cierto?, cada componente con su respectiva y luego sumando. Un caso particular es cuando tengo una multiplicación de un vector por sí mismo, que voy a tener, ¿cierto?, el módulo del vector al cuadrado. Eso respecto al producto punto. En cuanto a notaciones vectoriales, vamos a ver ahora cuál es la utilidad del producto punto, así como el producto cruz. Era interesante estudiarlo porque nos permitía calcular los momentos de fuerza. Acá el producto punto nos permite calcular lo que es la proyección de un vector sobre un eje. ¿Ya? Esa es la utilidad que tiene el producto punto en cuanto al álgebra vectorial. Entonces vamos a considerar un vector P, ¿cierto? Que parte del origen acá. Tenemos un vector P que forma un ángulo θ con un eje estándar, ¿cierto? O L. Ahora me faltó poner el ángulo, pero digamos que acá hay un ángulo θ. Ya, aquí vamos a poner un ángulo θ. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros queremos encontrar es la proyección del vector P sobre el eje OL. Y también hay que hacer la salvedad de que sobre el eje OL actúa, ¿cierto?, un vector Q, ¿cierto? Está el vector Q que va en la dirección de OL. Entonces, por un lado, ¿cierto?, sabemos que si queremos proyectar el vector P sobre el eje OL, ¿cierto?, ocupamos la trigonometría. En este caso, la componente de P que va sobre el eje OL, ¿cierto?, va a ser la componente coseno. P coseno de θ. Podemos observar entonces que esta proyección, ¿cierto?, que la llamamos P sub OL, es decir, la proyección de P en el eje OL es igual al valor de la longitud desde O hasta el punto A, ¿cierto? Y va a ser positiva si P forma un ángulo agudo con el eje y negativa en caso contrario. Por otro lado, también si P formara un ángulo recto
con el eje OL no tendría proyección alguna, ¿cierto?, sobre el eje. Entonces, también por otro lado, sabemos que el producto escalar de P y Q, ¿cierto?, se define como el módulo de P por el módulo de Q por el coseno del ángulo entre ellos, que también es el ángulo θ, porque Q coincide con el eje OL, ¿ya? Entonces, acá, si yo rearreglo estos factores y multiplico al vector P, o al módulo de P, perdón, por coseno de θ, voy a tener la proyección del vector sobre el eje multiplicado por Q. ¿Sí? Entonces, despejando la proyección, voy a obtener que la proyección yo la puedo expresar como el producto punto entre el vector P y el vector Q sobre la magnitud de Q. Entonces, acá si nos fijamos y reordenamos un poco esta expresión, podemos concluir, ¿cierto?, que este vector Q sobre su propio módulo, ¿qué representa eso? Representa un vector unitario, ¿cierto? Cuando yo pesco un vector y lo divido en su módulo, estoy calculando un vector unitario que va en la dirección de ese vector. Entonces, esto de acá en realidad es el vector unitario que va a lo largo del eje OL. ¿Ya? Eso es lo interesante de este análisis. Que esto que obtuvimos acá es el vector unitario que va a lo largo de OL. Entonces, la proyección de P en el eje OL lo podemos calcular, ¿cierto?, haciéndole producto punto al vector propiamente tal por el vector unitario que va a lo largo del eje. Esa es la conclusión a la que llegamos, ¿cierto? Que la proyección de cualquier vector en un eje dado se puede calcular realizando el producto escalar entre dicho vector y el vector unitario en la dirección del eje. ¿Ya? Ese es el resultado principal acá y es muy útil porque, claro, por ejemplo, acá en el ejercicio, o sea, en la imagen que tenemos, ustedes pueden pensar que no viene al caso, ¿cierto?, calcular este producto punto porque yo sé que la proyección es P por coseno del ángulo, porque conozco bien el ángulo entre, entre P y Q, ¿sí? Pero si yo tengo dos vectores tridimensionales, por ejemplo, va a ser sumamente difícil que yo conozca el ángulo entre esos dos vectores. Entonces ahí es cuando esta expresión es útil. Por ejemplo, vamos a volver un poco al ejemplo anterior. Si yo quisiera calcular, por ejemplo, la proyección de la fuerza F sobre el eje que va entre A y B. Yo quiero calcular la proyección de F en este eje, que va por cierto, por la cornisa de la placa. Ahí en el espacio es muy difícil que yo pueda llegar a calcular el ángulo que hay entre ese eje y la fuerza. Se puede, obviamente que sí, pero es complicado. Tendría que encontrar el plano que contiene tanto a la fuerza como el eje, trasladar el eje, ¿cierto? Para que coincida con la fuerza y luego calcular el ángulo. Entonces, es mucho más fácil, si yo quiero calcular esa proyección, yo calculo nomás el vector unitario que va a lo largo del eje AB, y ese vector unitario le calculo el producto punto con F, y así encuentro la proyección de F sobre ese eje. ¿Ya? Ese es
la utilidad que tiene el producto punto, ¿cierto? Poder calcular proyecciones en el espacio, ¿cierto? En el plano es bastante fácil porque puedo encontrar el ángulo de manera relativamente sencilla, pero en el espacio ese ángulo es difícil de encontrar, entonces voy a tener que echar mano de esta expresión que está acá. Y posteriormente, la próxima clase vamos a ver que esta misma expresión la vamos a ocupar para calcular momentos respecto a un eje, ¿sí? Momentos respecto a un eje. Ya sabemos cómo calcular momentos respecto a un punto. Entonces, si queremos calcular momentos respecto a un eje, podemos ocupar un producto escalar conveniente para hacer ese cálculo. Pero eso lo vamos a ver el día lunes. Hasta acá es lo que tenía planificado ver hoy día. Así que momento para que ustedes puedan realizar alguna consulta si es que la tienen respecto a lo que vimos hoy día. ¿Todo claro entonces? Bueno, si no hay consultas, damos por finalizada la clase. Nos vemos el día lunes a las 8:30. Y recuerden que el día viernes es el control o actividad, como quieran llamarla, el día viernes de las 9 de la mañana a las 9 de la tarde. Y lo pueden hacer en parejas. Los que quieran lo hacen en parejas, siempre y cuando no se junten de manera presencial a realizarla. Coordínense por Zoom o por WhatsApp, no sé. Pero si quieren, pues si no lo realizan solo. El control va a ser va a ser un ejercicio, aún no tengo decidido de qué va a ser, pero va a ser de materia hasta la de la clase pasada, ¿sí? Lo de hoy día no, ¿ya? Así que para que estudien, repito, pueden hacer el control tanto en pareja como de manera individual, pero si lo hacen en pareja, por favor, súbanlo solamente a un campus virtual, ya, no a los dos, súbanlo a uno con el nombre de ambos, ¿ya? Eso, muchachos y muchachas, el control es de las 9 de la mañana a las 9 de la tarde. Ustedes ven cuando lo hacen, ¿ya? Lo que sí tengan ojo que campus virtual, el control no es con tiempo desde que entran. Ya pueden entrar en la mañana y después subirlo a la tarde, pero en verdad yo no lo recomiendo porque entre medio, si se les cae la conexión, campus virtual puede enviar el control y quizás ustedes no lo tengan listo. Yo les recomiendo que el momento que tengan libre en el día, se sienten a hacerlo, lo hagan y lo suban, ¿ya? Solamente hay un intento por persona, ¿ya? No van a haber dos. Solamente pueden subir una vez sus respuestas. Y solamente subanlo uno de las personas que forman parte del grupo, que lo hacen dado, solamente uno. A cualquiera de los dos campos virtual da lo mismo, porque van a tener, si le ponen el nombre de ambos,
Y eso, repito, el control solamente tienen un intento, solamente un intento, después no pueden subir archivos de nuevo. Así que eso, no es complicado, es lo mismo que hemos visto en clase. Eso, espero que les vaya bien y el lunes me comentan cómo les va. ¿Ya? Chao, que estén bien.